Revelados los archivos ocultos. 7 relatos escalofriantes de terror en tiendas siniestras. MOCTURNAS. Era otra noche oscura en el barrio marginal donde Javier trabajaba en la pequeña tienda de abarrotes de su madre. Con solo 25 años, sentía que las sombras que danzaban fuera de su establecimiento se hacían más familiares cada noche. Sus vecinos murmuraban sobre historias de desapariciones, niños que se desvanecían como susurros apenas rozaban el aire, llevados por un ente que nunca se mostraba a plena luz del día. La mezcla de miedo y desafío en su corazón le instaba a ignorar las advertencias de su madre de no quedarse trabajando tan tarde. Para él, todo eran cuentos de ancianos, pero esta noche lo sentía. El aire estaba cargado de una presión inquietante. Mientras organizaba algunos productos en la repisa, un destello en la ventana lo sacó de su trance. La sombra apenas perceptible lo hizo dudar, pero siguió adelante, pensando que era un juego de luces. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda cuando una figura oscura se plantó en la puerta de la tienda. Sus ojos brillaban intensamente, como dos brasas ardiendo en la oscuridad. Javier sintió el hormigón frío del suelo apretándose bajo sus pies. Su respiración se volvió entrecortada, y un silencio ensordecedor envolvió el lugar. El eco de su propio miedo le hizo mirar con temor a la puerta. A medida que los días pasaban, la ansiedad se apoderó de él. Amistades de la infancia empezaron a desaparecer, dejando a la comunidad sumida en un mutismo aterrador. Javier pensó en cómo las autoridades, corruptas y desinteresadas, ignoraban sus quejas. Era una prisión de impotencia, y la desesperación lo llevó a investigar los rumores. Los ecos del lore folclórico susurraban la historia de la llorona de la calle olvidada, un espíritu vengativo que se alimentaba del miedo. Lo que inicialmente consideraba mera superstición comenzaba a tomar forma en su mente. Esa noche, el destino lo llevó al borde de una decisión: ignorar su instinto o enfrentar la fuerza oscura que acechaba en las sombras. Al cerrar la tienda, nuevamente sintió aquella presencia, más fuerte esta vez, casi palpable. Una risa escalofriante resonó en su mente y la figura apareció en el umbral, su sombra envolviendo el espacio. Era un instante de pánico total. El corazón de Javier latía como un tambor en su pecho. Todo lo que había aprendido sobre el miedo se desmoronaba frente a la evidente realidad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El ambiente se tornó cada vez más pesado, como si las paredes supieran que estaba a punto de enfrentar la verdad más oscura. El terror que lo rodeaba era palpable. Javier sudaba frío, sus manos temblorosas buscaban un soporte en la caja registradora. La figura, conocida en su barrio, lo observaba, su sonrisa siniestra parecía burlarse de él. Javier se dio cuenta de que su vida habitual estaba a punto de cambiar radicalmente. Podía ser el héroe de su historia o la próxima víctima devorada por las sombras. Una pregunta atormentaba su mente: ¿quién era realmente el monstruo? La oscuridad podía tragárselo en un abrir y cerrar de ojos, y con ella, todos los que amaba. El contacto visual con aquella figura lo atravesó como un rayo gélido. Javier tropezó retrocediendo, su mente buscaba una salida, un refugio de la amenaza que, ahora, era innegable. La voz en su mente le decía que huyera, pero sus pies permanecían plantados en el suelo. La risa resonaba, familiar y aterradora, como un eco de risas infantiles transformadas en burlas. ¿Por qué no me hablas, Javier?, susurró la figura con un tono seductor que contrastaba con su apariencia tenebrosa. Te he estado esperando.
Era un llamado imborrable, la invitación errónea a dar un paso al abismo. Javier, impotente, observó cómo la sombra se estiraba, desdibujando los límites de la puerta, como si estuviera absorbiendo todo a su paso. Se quedó congelado mientras un sudor frío empapaba su frente. No. No estoy aquí, balbuceó, pero las palabras salieron débiles, un susurro ante el viento. La figura avanzó. Sus ojos ardían como dos antorchas malditas. De repente, una onda de pánico lo desbordó. Dando un salto atrás, Javier se apuró hacia el fondo de la tienda, buscando refugio. La pequeña trastienda que conectaba con el pequeño almacén parecía su única escapatoria. Con cada paso, su corazón se desbocaba, el eco resonando en sus oídos, casi ahogándolo. En su carrera, recordó las palabras de su madre: si alguna vez sientes que algo no está bien, confía en tu instinto. Nunca ignores lo que siente tu corazón. Pero, había tiempo para el instinto cuando su vida estaba en juego. Al llegar al cuarto trasero, se encontró rodeado de sombras. La tenue luz que colaba por la ventana dejó ver las estanterías cubiertas de polvo, pero ahora solo eran alrededor del miedo. Unos minutos pasaron, y el silencio fue interrumpido por un crujido. La figura había entrado, rastreándolo como un cazador. Javier escuchó la respiración. Su corazón retumbaba. Era un sonido pesado, cercano, una sinfonía grotesca que indicaba que el horror no se detendría. No tengas miedo, Javier, decía la figura, ahora más cerca. Todo esto es solo un juego, y tú eres el protagonista. Se le ocurrió que tal vez no era la primera vez que se encontraban. Una idea aterradora le cruzó la mente. ¿Y si las desapariciones no eran solo eso? Si había un propósito detrás, una selección cruel de quienes serían los elegidos por esta entidad oscura. El aire en la habitación se espesó. Javier buscó un objeto a su alrededor, algo que lo pudiera proteger. Un viejo bate de béisbol en el rincón atraído por su mirada nerviosa. Era un último recurso. Tomándolo con ambas manos, respiró hondo. Se dio la vuelta, listo para desafiar a la sombra que lo acechaba. Al enfrentarse a ella, Javier comprendió que había una elección por tomar: dejarse consumir por el miedo o luchar contra lo desconocido. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, la figura dio un paso hacia adelante, y con un jalón de respiración, dijo: tu tiempo se acaba. Y exijo un precio. Un grito emergió de sus labios, pero se detuvo antes de salir. La luz de la ventana titiló y se apagó. Un instante de calma dio lugar a un grito distante de la calle, resonando como un lamento, recordándole que los desaparecidos no eran solo cuentos. Javier se dio cuenta de que ya no estaba solo. Había una presencia palpable en la tienda, más allá de la figura oscura. 3 siluetas emergieron de las sombras, con ojos llorosos que reflejaban su dolor. Eran aquellos que se habían ido, aquellos que pagaron el precio. Con un miedo renovado, Javier se preparó para el siguiente paso en esta oscura relación. ¿Podría salvarlos a todos? La figura sonrió de nuevo, y un estremecimiento recorrió el cuerpo de Javier. ¿El juego apenas comenzaba o sería su condena? La figura tomó un paso firme hacia Javier, pero fue entonces cuando las 3 siluetas comenzaron a moverse a su alrededor, formando un círculo tenebroso. Javier sentía un frío intenso, un sudor helado que corría por su espalda. Los ojos tristes de los desaparecidos lo miraban fijamente, implorando una respuesta que ninguno de ellos sabía cuál podría ser. «Ayúdenme», gritó de repente, su voz resonando en el espacio vacío. El eco se desvaneció rápidamente, y el silencio que siguió era opresor. Las sombras continuaban danzando a su alrededor, pero el movimiento de la figura principal se detuvo. La honda risa se atenuó, como si un tirano hubiera cortado el sonido, dejando solo el vacío. ¿Crees que podrás salvarlos, Javier? La figura habló con un tono burlón, acercándose con una calma inquietante. Ellos eligieron este destino. Elige tú.
Acepta mi oferta y ellos pueden vivir. O resiste. Pero entonces, tú serás el siguiente. Javier sintió cómo su corazón se disparaba en su pecho. Podía ver la angustia en los rostros de las siluetas, pero también había resignación. ¿Qué significaba esto? Él había llegado buscando respuestas, pero ahora se sentía atrapado en un juego macabro. Se preguntó si había algo que pudiera ofrecer a esa entidad oscura, si había una manera de rescatar a esas almas perdidas sin caer en la misma trampa. Cualquier cosa que quieras, lo daré, dijo, intentando proyectar la seguridad que no sentía. Solo dales una oportunidad. Aquel ser oscuro dejó escapar una risa baja, que reverberó casi como un murmullo compartido entre las almas atrapadas. Tus palabras son vacías. Pero, me agrada tu espíritu. ¿De verdad estás dispuesto a arriesgarlo todo? La vida, la libertad, ¿en qué consiste tu precio? Javier pensó en ello, y un recuerdo fugaz pasó por su mente. La voz de su madre resonaba de nuevo: el verdadero precio de la vida no se mide en sacrificios, sino en elecciones. Tómame a mí, lanzó sin pensar, viendo cómo el rostro de la figura se iluminaba con una mezcla de sorpresa y deleite, como si el juego estuviera alcanzando un nuevo nivel. Déjalos ir. No necesito nada más. Puede que no pueda salvar a todos, pero no dejaré que sigan sufriendo. El ser avanzó aún más, acercándose a su rostro. La oscuridad envolvió a Javier, pero a pesar del terror, notó que casi lograba ver la cara del otro ser, compuesta por sombras cambiantes. Lo sabías desde el principio, dijo la figura vibra, su aliento helado envolviendo a Javier. El sacrificio es lo único que realmente tiene un valor. Pero no es un juego sin reglas. Un alma por 3, ¿qué te parece? Las siluetas comenzaron a acercarse, mostrando más detalles de su tormento. Sus miradas suplicantes perforaban la piel de Javier. Quería gritar que no podía aceptar tal trato, pero la inercia del miedo lo mantenía paralizado. ¿Era su culpa que estuvieran allí? ¿Había algo más que pudiera hacer para liberarlos? Una decisión debe tomarse pronto, presionó la figura, ahora cogiendo la mano de Javier con un poder aterrador. En cuanto la luz vuelva, el juego concluirá. Escoge. La oscuridad pareció contraerse, dejando espacio a un matiz de luz desde la ventana. Javier sintió que el timepo se le escapaba, una ansiedad desesperada lo abordaba. Cerró sus ojos, tragando el grito que amenazaba con escapar de su garganta. Cuando los volvió a abrir, ya no estaba solo. Las siluetas se habían acercado más, sus rostros parpadeando con un brillo tenue, intermitente, como fuegos fatuos en la noche. Salva a uno. Salva a todos, gritaron a la vez. Confusión, desesperación y una decisión vital colisionaron en su mente. Era una trampa, pero era su única oportunidad. Sin embargo, también podía ser una condena. La figura, satisfecha, observaba la lucha interna. Javier sabía que tenía que actuar. ¿Pero en quién podría confiar? Las almas que habían sufrido o el ser que se alimentaba de su desesperación. La luz creció, envolviendo todo en un destello resplandeciente. Javier sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Antes de que todo se oscureciera, escuchó un susurro en su mente: decide antes de que sea demasiado tarde. Los gritos se apagaron, la luz se desvaneció y la elección colgaba en el aire. La figura observaba, impasible, esperando. ¿Qué haría Javier? El vacío fue interrumpido por el intenso crujir de la madera que parecía retumbar desde las sombras. Javier, aún atrapado en el instante de la decisión, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un hálito tibio de viento susurró su nombre, y la figura oscura sonrió, como si esperara que él cayera en la desesperación. Las almas temblaban cada vez más cerca, flotando en un mar de tristeza. Sus rostros se distorsionaban con cada pulsar de luz que emergía y se refugiaba en la oscuridad.
Un llanto lejano resonaba, un eco de sus vidas pasadas. Javier pudo distinguir los rostros de algunos de ellos. Se trataba de conocidos, amigos que había perdido, sus ojos implorantes llenos de esperanza y agonía, pidiendo ser salvados. Javier, el susurro sonó más fuerte, cargado de un tono familiar. Era la voz de su madre que penetraba en la penumbra, resonando en su interior. No te olvides de por qué estás aquí. Él se esforzó por concentrarse, luchando contra el embotamiento que la figura había infundido en su mente. Recordó las risas compartidas, los momentos de sencillez que llenaron sus corazones de amor, y un fuego de determinación iluminó su pecho. Con un movimiento casi instintivo, levantó la mano, interrumpiendo el momento de espera y los murmullos que parecían danzar a su alrededor. No puedo elegir entre vidas. Cada uno de ustedes merece ser libre, exclamó con fuerza, su voz resonando en el espacio. No me forzarás a hacer lo que tú quieres. La figura rió de nuevo, esta vez demostrando una mezcla de admiración y desdén. ¡Qué valiente! Pero recuerda, tus decisiones tienen consecuencias. ¿Qué pensabas que ocurriría? Las sombras no se disipan por la voluntad. Puedes seguir negándote, pero el tiempo se acaba. La luz que ves, podría ser tu única oportunidad o tu perdición. Javier dio un paso atrás, sintiéndose desplazado por la creciente confusión y terror. Se aferró a la esperanza, a las historias que había escuchado sobre los sacrificios y los pactos. ¿Sería capaz de arriesgar su vida para salvarlas de esos desconocidos, a quienes ni siquiera podía ver con claridad en medio de esta tormenta interminable? Debo encontrar otra forma, murmuró, casi para sí mismo, mientras el aire enrarecido se hacía más denso a su alrededor. Una idea fugaz atravesó su mente, y si el precio no era hacer un sacrificio, sino un acto de gracia hacia los que sufrían. Un intento desesperado por liberarlo sin caer en las manos del mal. La sombra se acercó, tórrida, flexionándose como un depredador listo para saltar. Tus pensamientos son inservibles. El tiempo se escapa, Javier, no perderé más tiempo aquí. Un alma siempre encontrará su camino hacia mí. Con el corazón latiendo fuertemente, Javier buscó en su interior. Escogaré, el grito resonó en su pecho. Elijo salvar a todos, con mis miedos, con mi dolor. Que esta oscuridad se lleve lo que tenga que llevarse. Un rugido ensordecedor retumbó en la habitación, mientras la figura se encogía, molestándose ante la declaración de Javier. Esto no ha terminado. Verás las consecuencias de tu decisión. Antes de que pudiera procesar la realidad de sus palabras, una explosión de luz lo envolvió. Las almas a su alrededor se alzaron, brillando intensamente, como estrellas fugaces. No sabía si habían sido liberadas o si todo lo que conocía se desvanecía junto con la luz. Entonces, en medio de ese súbito resplandor, una imagen se materializó ante él, una puerta antigua, llena de relieves inquietantes, que parecía un umbral hacia algo más allá. En su interior, un murmullo constante llamaba a Javier. Sus ojos se encontraron con el brillo de la figura que ahora lo miraba con furia. Tu elección ha sido sellada, pero no sin sus efectos, dijo la figura, su voz cargada de rencor. ¿Preparado, Javier? Lo que has querido no es lo que parece. La presión del aire lo envolvió, una sensación palpable de desafío. Javier sabía que tenía que cruzar esa puerta, pero, ¿qué lo esperaba al otro lado? A medida que la luz comenzaba a desvanecerse, un último pensamiento atravesó su mente: ¿había realmente salvado a las almas, o las había condenado aún más? El tiempo se deslizaba y ahora, solo le quedaba una pregunta retumbando mientras la puerta se abría lentamente: ¿qué hay detrás de la verdad? Javier sintió como el aire cambió al cruzar el umbral de la puerta. Lo que antes había sido un vacío abrumador se transformó en un espacio abrigo oscuro, habitado por sombras que danzaban al compás de un latido lejano. Correos de memoria lo inundaron, viejos pasillos de su infancia,
El eco de risas que ahora parecían burlarse de su angustia. Frente a él, una gran sala se extendía. Las paredes estaban cubiertas de retratos enmarcados que parecían observarlo con ojos vacíos. La luz, tenue y titilante, proyectaba figuras en las esquinas, distorsionando formas conocidas y recreando pesadillas que creía olvidadas. Tan pronto como sus pies tocaron el suelo frío, el murmullo comenzó a intensificarse. Voces lejanas, recuerdos, ansias de libertad, todo se entrelazaba en un clamor desgarrador. «No mires atrás, Javier», gritó una de las almas, al borde del pánico, asomándose más allá de la enredadera de sombras. Era la voz de su madre, resonando con una mezcla de amor y advertencia. «Estás en un lugar donde el pasado nunca muere», esa declaración retumbó alto en su mente. Javier se dio cuenta de que no podía permitirse la debilidad. Tenía que concentrarse. Sabía que había algo más en juego aquí, algo conectado a su elección de intentar salvar a esas almas. Con decisión, se acercó al retrato más cercano. La imagen era de su mejor amigo de la infancia, pero su expresión era la de un hombre en agonía, atrapado en un tormento. Vicente susurró, recordando cómo había sido su protector. «¿Estás aquí?» Javier, la voz de Vicente se coló entre las sombras, un eco confuso y doloroso. «No deberías estar aquí. Este lugar se alimenta de tu miedo. Debes encontrar el camino y salir». Mientras él trataba de asimilar sus palabras, la atmósfera pareció vibrar. Un frío intenso recorrió su cuerpo, mientras el susurro de la figura oscura lo llamaba desde algún rincón de la estancia. Javier sintió un tirón en su alrededor, como si las almas estuvieran en armonía con esa entidad sombría. «Ellos no querrán que te vayas. Son parte de nuestro sufrimiento», susurró la figura, acercándose sigilosamente. «Luchas por ellos, pero ¿acaso ellos se recuperarían si tú te pierdes?» El rostro sombrío se iluminó brevemente, revelando lo que parecía ser la historia de cada víctima atrapada en esas paredes. Miradas, gestos de desesperación y gritos ahogados, resonaban como un eco perpetuo. Una revelación escalofriante lo sacudió. Todo lo que había conocido podría ser una ilusión, una prisión construida por los propios temores de aquellos a quienes intentaba ayudar. «Debes elegir, Javier. Nunca podrás salvarlos todos. Solo uno puede llevarse a cabo. ¿Qué valor tiene una vida sola frente a tantas más?» La sonrisa de la figura se tornó burlona, iluminando la oscuridad como un fuego maligno. Las paredes comenzaron a vibrar mientras pulsos de terror surcaban la habitación. Las almas comenzaron a gritar y a retorcerse, atrapadas en su dilema. Javier sintió su corazón acelerarse. Miedo y determinación chocaban en su pecho, inmiscuyéndose en su resolución. De repente, la atmósfera se hizo más densa, y un cristalino destello brotó del fondo de la habitación, como si la puerta de salida estuviese adivinando un deseo oculto. «Javier». La voz de su madre resonó con mayor claridad entre la cacofonía. «Busca la verdad en tu corazón. No todas las almas buscan ser salvadas». Sin embargo, el nuevo impulso de esperanza estaba ensombrecido por la creciente presión que lo atenazaba. La figura se acercaba cada vez más, lista para reclamarlo, y ahora una nueva sombra se dibujaba en el rincón del salón, un rostro conocido, pero terriblemente distorsionado. Javier sintió el sudor frío correr por su frente. Desde las esquinas de su mente, la desesperación comenzaba a susurrar, ¿y si te dirijo a otra tragedia? Esa pregunta dejó una marca profunda mientras las sombras giraban, su realidad se fragmentaba como cristales. La entrada que prometía la salvación comenzaba a cerrarse lentamente, pero Javier, decidido, sabía que el verdadero reto estaba por venir. La esencia de su lucha por la verdad lo guió hacia un camino incierto, del cual no sabía qué retorno tendría. «Esto puede ser solo el principio», él susurró, justo antes de que el grito de una alma rompiera la oscuridad. ¿Dónde lo llevaría esta búsqueda de la verdad que apenas comenzaba?
Podría realmente desentrañar el misterio de esos rostros perdidos. Mientras la figura se preparaba para el ataque final, una última pregunta quedó suspendida en el aire pesado. ¿Está preparado para enfrentar lo que realmente ha perdido? El aire se volvió más helado, apretando el pecho de Javier. Con cada latido, la figura oscura se acercaba, su contorno indistinto parpadeaba entre las luces vacilantes como un destello de... El sudor le corría por la frente. No puedo quedarme aquí, pensó. Aunque el frío intenso lo paralizaba, su instinto de supervivencia emergió, le empujó hacia el retrato de Vicente. Vicente, ¿cómo puedo salvarte? ¿Salvarme? Un eco distorsionado se burló de su desesperación. El tiempo es un lujo que no poseemos aquí, solo el sufrimiento. Javier miró alrededor, las almas prorrumpían en llantos, sus rostros retorcidos por el dolor eterno. «¡Cállense!», gritó con una mezcla de furia y miedo. Pero el clamor se intensificó, su mente se desbordaba con fragmentos de recuerdos ajenos, voces que demandaban su atención. Cada uno de estos rostros, cada historia, musitó una presencia en la penumbra. La sombra se definió un poco más, mostrando unas manos huesudas. Son fragmentos de tu propia historia, Javier. Ellos son tú. Los ojos de Javier se agrandaron. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Su vida entera, llena de decisiones, de momentos en que había elegido ignorar el dolor de otros por su propio miedo o egoísmo. No. No puede ser. Pero lo es, la figura continuó, acercándose. El amante que nunca rescataste, el hijo abandonado, el amigo que fallaste. Ellos son parte de ti, y forman la cadena que te ata a este lugar. Javier sintió que el aire le faltaba. La presión en su pecho aumentaba. El deseo de huir se veía superado por la urgencia de enfrentar su propia culpa. La tormenta de emociones le nubló la mente, y a lo lejos, recordaba aquella noche oscura cuando decidió dar la espalda a Vicente en su hora más crítica. «¿Y si pudiera rescatar solo a uno?», murmuró, la desesperación retumbando en sus pensamientos. La figura sonrió, y el horror tomó una nueva forma. Los retratos de los demás comenzaron a brillar y distorsionarse, revelando en ellos momentos de su vida. Mientras uno se acercaba, otra figura detrás de él se desvanecía, drenando la luz a su paso. «¿Qué tal tu abuela, Javier? La que esperabas en casa, sin saber que nunca volverías a abrazarla». Un grito rasgado emergió de su garganta. Detrás de sus ojos, imágenes de cada ser que había perdido empezaron a danzar, sus ojos esperanzados ahora claramente delineados en la oscuridad. «No puedo ser responsable de todo esto». «Entonces, elige». La voz se volvía más seductora. «Adopta esta carga y encuentra el camino. O al menos, déjalos atrás. ¿Cuál es tu elección, el sacrificio de uno o la condenación de todos?». Las luces comenzaron a titilar intensamente. Con cada parpadeo, el tiempo se fragmentaba, como si desearan romper la cadena de dolor que lo oprimía. Javier respiró hondo, aceptando la que creía era su única opción, su única forma de liberarse la misma carga que había acumulado. Pero a medida que la luz se apagaba, pudo sentir que no solo sus decisiones lo definían, sino también sus arrepentimientos. «¿Es realmente tan sencillo?», preguntó, temiendo la respuesta que sabía que vendría. La figura oscura se inclinó hacia él, susurros amenazantes emergieron de sus labios. «No es necesario, Javier. ¿Quién dice que debes ser el héroe aquí? Las almas tienen su propio destino a veces, el verdadero dolor proviene de no elegir». Con ese último consejo aterrador resonando en su mente, el espectáculo se desvaneció. Primero, las sombras absorbieron sus corazones en silencio, dejando solo un eco de angustia. Pero cuando el espacio comenzó a desmoronarse a su alrededor, Javier sintió que su elección se tornaba más urgente que nunca.
Ya no estaba luchando solo por él, debía decidir si arriesgaría todo lo que era por un intento de salvación. Ante él, se dibujaba un sendero usado, con un rayo de luz que cortaba la oscuridad. Sin embargo, preguntándose qué o quién podría estar esperando al final, la voz de Vicente resonó nuevamente, repitiendo, la verdad puede ser más aterradora que cualquier sombra, Javier. Está preparado para enfrentar lo que realmente le aterra. Con un salto en su corazón, tomó una respiración profunda y avanzó hacia el umbral de lo desconocido. Pero entonces, entre los ecos distantes, un lamento familiar resonó, un nombre que lo hizo detenerse en seco. Javier, ven a buscarme. El susurro de aquel nombre se convirtió en un eco retumbante, llenando la vasta oscuridad que lo rodeaba. Javier se detuvo, su corazón latía con fuerza, y un frío sudor le empapaba la espalda. La voz que llamaba era familiar y dolorosamente atractiva. Vicente, apenas alcanzó a murmurar, pero la penumbra le respondía solo con silencio. No podía dejar de recordar al amigo que había abandonado en su momento de necesidad, y ese sentimiento de culpa lo atravesaba como un cuchillo afilado. Sin embargo, el lamento continuaba, ahora más cerca, como si emergiera de las mismas paredes que lo rodeaban. La sombra oscura a su alrededor se expandía, envolviéndolo en una neblina de frío e incertidumbre. Las almas en pena, antes un murmullo lejano, ahora se alzaban en una cacofonía desgarradora. Busca. Pierde todo lo que tienes. Nunca escaparás, gritaban unas voces, mientras otras clamaban por ayuda. Javier sintió que el suelo temblaba, que la decisión que debía tomar se acercaba cada vez más, como un tren que inevitablemente se deslizaba hacia la estación final. En su mente, imágenes de sus seres queridos se agolpaban, cada uno con su propio eco de sufrimiento. Elige, Javier, resonaba la figura oscura, que parecía alimentarse de su angustia. ¿Quién será tu salvación? ¿A quién rescatarás de este tormento eterno? Desesperado, Javier dio un paso atrás, sintiendo que la presión lo aplastaba. Miró la luz al final del sendero, distante pero tentadora. No. No puedo dejar a Vicente en el olvido. No otra vez. La sombra, con sus manos huesudas extendidas, sonrió con una malicia inquietante. ¿Acaso piensas que su sufrimiento genera perdón? La salvación no es un regalo, es un precio. La voz se tornó más grave, y la atmósfera se volvió densa. Javier recordó cada ruego, cada mirada suplicante que había ignorado en su vida. Si no elijo, si no actúo, ellos quedarán atrapados en mi memoria. Sintiendo que el aliento le faltaba, miró hacia atrás. Las sombras de sus seres queridos se acercaban, cada rostro distorsionado por el dolor. Era un grupo ansioso, con manos extendidas, llamando a su nombre, y en el aire flotaba su ruego. Javier, ayúdalos, resonó la voz de lamento. Fue entonces que una revelación lo atravesó. No se trata solo de salvar, sino de enfrentarlos. No puedo huir, jamás lo he hecho. Arrebatado por una nueva resolución, recalcó su voluntad de afrontar sus errores, de aceptar la culpa que había cargado durante tanto tiempo. Vicente. Estoy aquí, gritó, alzando la voz para hacerse notar entre el clamor de las almas. La figura oscura retrocedió, mientras los rostros familiares comenzaron a cobrar vida, formándose en una especie de ballet macabro. Las luces de los retratos se intensificaron, bañando la escena con un brillo amenazante. Javier, susurró Vicente, emergiendo de las sombras, su rostro pálido iluminándose por un instante. ¿Has venido a salvarme? Sí, pero no solo a ti. Necesito enfrentar lo que he hecho. La determinación navegaba en sus palabras. La figura oscura se retorcía, su sonrisa se tornaba en un rictus de frustración. Has olvidado lo que te costará, pronunció, mientras las sombras giraban, llenando el espacio con un aire pesado y opresivo. Hay un precio a pagar por la verdad, y no todos están dispuestos a sacrificarlo.
Justo cuando creía que el camino estaba despejado, un grito desgarrador atravesó la oscuridad, una súplica tan profunda que la luz brilló con fuerza. Javier sintió un tirón en su pecho, y el suelo bajo sus pies comenzó a desmoronarse. La presión lo envolvía, y el laberinto de sombras pareció cobrar vida, envolviéndolo en un abrazo asesino. «Ven». La voz de Vicente, inundada de urgencia, resonó una vez más en su mente. «No te detengas ahora». Pero su avance fue bloqueado por la figura oscura, cada detalle de su forma se tornó más agudo, y una risa burlona llenó el aire. «El tiempo se acaba, Javier. Y cada segundo que pasas aquí te acerca más a la perdición. ¿Qué harás ahora?». El suelo crujió bajo sus pies. Con el horror en su pecho y la urgencia en su voz, Javier tomó una decisión. «Si tengo que caer para salvar lo que he perdido, lo haré. Pero no me rendiré». Se lanzó hacia adelante, con la luz de Vicente guiándolo, y la oscuridad intentando retenerlo. En ese instante, comprendió que la lucha apenas comenzaba. Con cada paso, el eco de las sombras lo seguía, un recordatorio de que el pasado no se iba tan fácilmente. Pero pronto, se abalanzó hacia lo desconocido, sudando y temblando, listo para enfrentar un destino que apenas comenzaba a revelarse. Sin embargo, justo cuando creyó haber alcanzado la luz, la tierra se abrió ante él, y un abismo se formó. «No». Dejó escapar, mientras caía hacia lo desconocido, con un grito silencioso. Pero al caer, escuchó un murmullo entre la oscuridad que le erizó la piel. «¿Listo para descubrir lo que realmente te aterra, Javier?». Fue el último ecos del terror, justo antes de que el abismo lo tragara, dejándolo rodeado de un silencio inquietante. La caída parecía interminable. El aire se le escapaba del cuerpo y su mente se llenaba de imágenes rápidas, Vicente, sonriente, su risa resonando en la memoria, los gritos de ayuda, el eco de las almas perdidas. De repente, un impacto lo detuvo. Sin embargo, no había tierra firme, ni un suave lecho de hojas. La superficie era fría y dura, y a su alrededor, una penumbra profunda lo envolvía con un abrazo inquietante. Levantó la vista, sintiendo el ardor en su pecho. «¿Dónde estoy?», murmuró, su voz resonando en la oscuridad vacía. Era un lugar extraño, como un pasillo infinitamente largo en las entrañas de la tierra, con puertas oscuras que parecían susurrar secretos que nadie debía escuchar. Cada una de esas puertas vibraba débilmente, como si albergaran vidas que luchaban por salir. El corazón de Javier se aceleró mientras se levantaba, sin tener la más mínima idea de cómo había llegado allí. Un viento frío recorrió el pasillo, trayendo consigo un murmullo bajo que se convirtió en un grito desgarrador. «Javier», resonó la voz de Vicente, pero ahora estaba distorsionada, llena de sufrimiento. «Ayúdame». La desesperación invadió a Javier. No podía quedarse ahí, tenía que encontrar la manera de rescatarlo. A paso rápido, se acercó a la primera puerta. Con una mano temblorosa, la empujó, y un chirrido de metal desgastado rompió el silencio. Lo que encontró lo sorprendió, un espejo enorme, lleno de sombras. En él vio reflejos de su vida, pero todos distorsionados, transformados en una pesadilla. Los ojos de las personas que amaba lo miraban con decepción y dolor. Su madre, su hermana, sus amigos, todos allí, atrapados en un ciclo de tristeza por su culpa. «No puedo permitírselo», gritó, dando un paso atrás. La visión se desvaneció, y la puerta se cerró violentamente, como si una fuerza invisible la empujara. «¿Qué es esto?», preguntó, mientras sentía que el aire se tornaba más espeso y pesado. Se dio la vuelta y vio que del otro lado del pasillo se acercaba una sombra anhelante, una figura desvanecida con un rostro familiar. Vicente, su voz apenas era un susurro. La figura se acercó lentamente, la forma inconfundible de su amigo, pero su semblante estaba cubierto de una tristeza sombría. «No puedes quedarte aquí, Javier. Este lugar alimenta tu culpa y la hará crecer.
Tienes que elegir, enfrentar tus demonios o quedarte para siempre en el eco de lo que pudo ser. Con cada palabra, el entorno cobraba vida alrededor de él. Los ecos de otros prisioneros llenaban el aire, sus súplicas se mezclaban con el lamento de Vicente. La angustia lo abrumaba. ¿Y si no puedo enfrentar lo que he hecho? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? El miedo se apoderó de él. Vicente extendió una mano, y aunque parecía un gesto sincero, el dolor en sus ojos lo helaba hasta el tuétano. Solo tú puedes romper el ciclo. Pero debes ser valiente, Javier. Recuerda quién eres y a quiénes has fallado. Si no lo haces, nadie podrá volver a ver la luz. En ese momento, las sombras comenzaron a girar a su alrededor, tomando formas grotescas que representaban su pasado, sus decisiones erradas. Cada figura susurraba, cada uno de ellos era una representación tangible de su culpa. Javier sintió que el pánico crecía, las voces entre los murmullos se hacían cada vez más fuertes, como un delirio que lo llamaba desde los rincones más oscuros de su ser. No puedo. No puedo soportarlo. Gritó, apretando los ojos con fuerza. La figura de Vicente se desvaneció abruptamente, llevándose consigo la única fuente de consuelo que había tenido. En la penumbra, una luz tenue parpadeó, proveniente de la siguiente puerta. Sin pensarlo, corrió hacia ella. Pero a medida que se acercaba, una sombra más oscura se interpuso en su camino, bloqueando el acceso. ¿Por qué huyes, Javier? La voz era surcida de ecos malignos. Este es tu destino. ¿No lo ves? Cada puerta es una parte de ti, y cada parte es una carga. Fue entonces que se percató de lo inevitable, la verdadera batalla apenas comenzaba. La luz tras la puerta lo llamaba, pero la sombra, la maldad de sus propios temores, lo retendría a menos que encontrara el valor para liberar su verdad. Sin embargo, la oscuridad prometía más que solo dolor. El momento de la verdad se aproxima, Javier. ¿Estás listo para enfrentarte a lo que realmente te aterra? Y al pronunciar esas palabras, la sombra se hizo más fuerte, como una tormenta amenazante. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y con un último vistazo a la nueva puerta, Javier se dio cuenta de que tenía una elección que hacer. Pero, ¿realmente podría soportar la carga de su verdad? La atmósfera se tornó opresiva. Javier retrocedió un paso, sintiendo cómo la sombra lo analizaba, como si pudiera leer sus pensamientos, como si supiera qué decisiones había tomado y cuáles temía enfrentar. Cada puerta es una parte de ti, resonó en su mente. La sombra se estremecía, acercándose con una lentitud aterradora. No te preocupes, no estoy aquí para lastimarte todavía. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres de mí? La desesperación se apoderó de su voz, no quería ser su próximo juguete en este horrendo juego. La sombra sonrió de manera siniestra, sus ojos iluminados por una luz inhumana que ardía como brasas. Quiero liberarte o condenarte. La elección es tuya. La voz de la sombra era un susurro suave, casi hipnótico. En su mente, las imágenes de su vida se deslizaban como una película rota, los momentos felices, las decisiones que lo llevaron a esta oscuridad. Todo iba de regreso a Vicente, a la culpa que lo carcomía. Vicente, gritó, consciente de que lo había dejado atrás al entrar aquí. La sombra se rió, y el eco de esa risa resonó en todo el pasillo. Tu amigo, tu carga. ¿Crees que él está aquí para ayudarte? No lo olvides, él también fue parte de tus decisiones. A medida que las sombras seguían danzando alrededor, Javier sintió su corazón estrujarse. El miedo y la culpa eran sus únicas compañía. Cállate. No tienes idea de lo que hablas. Sin embargo, sabía que la sombra no mentía. La verdad siempre había estado allí, escondida tras su orgullo y su negación. La puerta iluminada a su izquierda parecía titilar con más intensidad, llamándole, era como si un imán lo atrajera.
¿Qué habría detrás de ella? ¿Sería su redención o su condena? Te concederé un último deseo, continuó la sombra, sus palabras eran melosas, tentadoras. El tiempo es tu enemigo, pero puedes asustarlo. Ve detrás de esa puerta y enfrenta lo que hay ahí. Solo serás libre cuando reconozcas tu verdad. Javier sintió como el aire se volvía cada vez más tenso. Su mente giraba como un torbellino de dudas. Podía seguir aquí, atrapado en su culpa, o abrir esa puerta y confrontar lo desconocido. Se acercó, la luz se volvió más intensa, envolviendo su cuerpo, como si sus esperanzas y miedos estuvieran fusionándose en un solo instante. Ve, Javier. Solo hay paz en la verdad, instó la sombra, ahora más cerca, casi a su lado. Reconcíliate con lo que eres. Cerró los ojos y, con el corazón latiendo al ritmo de su terror, empujó la puerta de golpe. Al abrirse, reveló una habitación vasta y oscura, un vacío que lo atraía. Pero algo lo detuvo, antes de dar un paso, una voz resonó entre sus pensamientos. No puedes escapar de la presa que llevas dentro. De repente, una figura emergió de la penumbra. Era Vicente, pero su forma era inhumana, desgarrada por el dolor y la decepción. Javier, su voz temblaba, una mezcla entre súplica y reproche. ¿Vas a dejarme aquí? La habitación se llenó de ecos de risas y llantos, resonando en sus oídos. La desesperación apretó su pecho mientras miraba a Vicente, sin saber si estaba perdiendo la cordura o enfrentando su verdad. ¿Qué elegirá el hombre que ha fallado? Resonaba la sombra, ahora envolviéndolo completamente. La presión era insoportable. Javier se sintió dividido, y lo único que se podía oír era su respiración entrecortada. Este es tu momento, Javier. Las paredes comenzaban a cerrar a su alrededor, y con un grito de angustia, comprendió que no podía huir más. La carga de su verdad, el terror a lo que había hecho, lo habían seguido hasta el último rincón de esta oscura existencia. Poco a poco, la sombra y Vicente desaparecieron en un abismo oscuro, llevándose consigo la respuesta que tanto necesitaba. ¿De verdad estoy listo?, se preguntó, mirando hacia la habitación vacía. Lo que realmente había detrás de esa puerta seguía sin revelarse. ¿Sería un nuevo comienzo o el final de su esperanza? El silencio se extendía en el aire, cargado de tensión, mientras Javier se enfrentaba a la elección que cambiaría su vida para siempre. La visión de Vicente aún flotaba en su mente, su rostro distorsionado por el dolor y la angustia, ese reflejo de la culpa que lo atormentaba. De pronto, la sombra oscura se alzó ante él, desdibujando los contornos de la habitación, llenando el espacio con una risa siniestra. ¿Aún piensas que puedes salvarte, Javier? El pasado nunca se olvida. Javier sintió el ahogo de esa afirmación en su pecho, pero en lugar de retroceder, un fuego nuevo ardió en su interior. No puedo cambiar lo que hice, pero no me dejaré consumir por ello. No seré prisionero de mi culpa. Con determinación, se volvió hacia la puerta iluminada. Sin dudarlo, cruzó el umbral, su corazón latiendo con fuerza. Al otro lado, se encontró en un lugar que desafiaba toda lógica, un vasto campo de luz donde las almas perdidas danzaban juntas, sus risas resonando como un eco celestial. Allí, Vicente estaba, su forma ahora pura, libre del tormento que había reflejado antes. Vicente, gritó Javier, su voz resonando en la calma etérea. He venido a buscarte, a liberarte. Liberarte a mí o a ti mismo, respondió Vicente con una dulzura que apenas ocultaba el dolor. La culpa no se desvanece porque tú lo desees, Javier. Es hora de enfrentar la verdad de lo que has hecho. No puedo salir de aquí sin que tú enfrentes tu pasado. Las palabras de Vicente atravesaron a Javier como un rayo. Cada momento de debilidad, cada decisión egoísta, todo lo que había hecho, todo lo que había evitado estalló en su mente. Los he abandonado, susurró, sintiendo que las lágrimas ardían en sus ojos. Siempre he creído que podía olvidar.
Tu viaje no es solo por ellos, es por ti. A cada paso que has tomado, has llevado sus sombras contigo, explicó Vicente, señalando las almas danzantes, cada una representación de los que había fallado. El dolor busca redención, Javier. Si deseas que ellos encuentren paz, primero debes encontrar la tuya. En ese instante, Javier comprendió que la única forma de liberar a Vicente y a las almas atrapadas era aceptar su culpabilidad de una manera que nunca había hecho. Estoy listo para enfrentar mis errores, pronunció con firmeza, liberando el peso de su pasado. La sombra, que lo había seguido en su viaje, se tornó más densa, agazapándose a medida que Javier se afirmaba en su elección. No podrás escapar de mí. Soy tu verdad, y tu miedo solo te fortalecerá. Pero Javier no se dejó intimidar. No te temo, Mor, declaró. Eres solo una parte de mí. No seré un esclavo de mi pasado más. Con cada afirmación, la luz del campo se intensificó, y las sombras comenzaron a desvanecerse. La figura de Vicente se acercó y tomó la mano de Javier, uniendo sus energías. Juntos podemos enfrentar esto, dijo, su voz resonando con esperanza. Es hora de sanar. Con una mirada de determinación, Javier se adentró más en el haz de luz, consciente de que el camino hacia la redención estaba delante de él. Con un grito de batalla, se volvió hacia la sombra oscura. Ya no me controlarás más. La oscura figura se retorcía, gritando en frustración mientras empezaba a desvanecerse en la luz. No puedes hacer esto, Javier. Siempre estaré aquí, dentro de ti. No. Lucharé contigo, y no dejaré que me definan mis miedos ni mis fracasos. El campo de luz brilló aún más intensamente, y por un momento, Javier sintió que el peso de la culpa se desvanecía, dejando un vacío lleno de propósito claro y limpio. Entonces, Vicente sonrió, aliviado. Así es como encuentras la paz. Deja que esta luz te guíe. Salva lo que queda de nosotros. Con un último grito de voluntad absoluta, Javier cerró los ojos y sintió cómo la luz lo envolvía. A su alrededor, las almas liberadas comenzaron a encontrarse entre sí, sus murmullos de alegría llenaron el aire. Todo el peso de su vida en culpa fue consumido por esa luz brillante, la serenidad finalmente reemplazaba la desesperación. Cuando la luz se desvaneció, Javier despertó, en el suelo de su vieja tienda, con la caja registradora y las estanterías a su alrededor, un lugar que ahora parecía más acogedor. No había sombras. Era de noche, y su corazón pulsaba con la gratitud de que había encontrado la redención. Se levantó y miró por la ventana. Las estrellas brillaban con una claridad renovada en el cielo. Estoy listo para enfrentar al mundo, susurró, sintiendo que la presencia de Vicente lo acompañaba, su dolor finalmente libre. Ahora él sería faro para quienes todavía no habían encontrado su camino de regreso. Con una sonrisa, Javier se alejó de la caja registradora, preparado para salir y enfrentar lo que viniera. Había aprendido que el verdadero terror no residía en su pasado, sino en permanecer siempre en las sombras. Y así, con determinación, se oyó un susurro en el aire: siempre será posible encontrar la luz entre las sombras. Siempre. Sus palabras resonaban, y al salir, la tienda se llenó de una nueva vida, lista para ayudar a otros a encontrar su camino, como él lo había hecho. La noche, una vez aterradora, ahora era su aliada. No olvides que este es el punto en el que tú, lector, puedes marcar la diferencia. Necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale al botón de like ya mismo para alimentar el algoritmo y ayuda a que más personas descubran este contenido increíble. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, comparte tus teorías sobre el final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta conclusión. Demuestra que eres un verdadero fan y apoya al canal.